muy concreto en la obra de Bourdieu, pero que al mismo tiempo es muy interesante porque concentra la mayoría de sus conceptos, que es el problema de la democratización de la educación. Yo incluso diría de la falsa democratización de la educación. Cuando Bourdieu analiza precisamente esa problemática, hay que tomar en cuenta dos cosas claves. El primero es que él toma como ejemplo de ese análisis el sistema de educación francés. ¿Por qué? Bueno, no es solamente porque él es francés y se desarrolla en el sistema suyo y porque también es un hijo de ese sistema, sino porque el sistema francés tiene una paradigma muy interesante que es la siguiente. Como yo les decía en la introducción, la mayor parte de la educación en Francia, que sea pública en el sistema escolar o que sea en la educación superior, la mayoría es pública, o sea, es gratuita. Les doy un ejemplo: en la educación media y básica, 83% de los colegios son públicos, solo 17 son privados. Y los que ponen los hijos en sistemas privados es por dos razones. La primera es por cuestiones ideológicas, y la segunda es porque sus hijos no son buenos en el sistema público, entonces les ponen en un sistema privado para ver si se mejora. Y a nivel de educación superior, como yo les decía, más del 85% de las universidades son públicas. ¿Eso qué significa? Significa que, claro, cuando se trata de analizar la democratización de la educación en el sistema francés, pues parece ser que eso a priori no levanta ningún problema. ¿Por qué? Porque siendo el sistema público, eso garantiza entonces, a priori, un acceso en términos iguales a todos los tratos sociales de la población francesa a la educación. Lo que quiere decir que en este tipo de sistema, el aspecto económico, como no es un obstáculo, entonces eso permite que cualquier hijo de agricultor o cualquier hijo de obrero pues puede un día hacer un doctorado. Sin embargo, y es ahí donde la fuerza, digamos, del análisis de Bourdieu es tremenda, sin embargo él muestra, y eso es la segunda razón por la cual él toma el ejemplo francés, él muestra que a pesar del sistema ser público, pues la democratización de la educación no funciona. Entonces la cuestión que levanta es la siguiente: tomad en cuenta que no existe el obstáculo económico en el acceso a la educación en Francia, ¿cómo explicar entonces que es siempre la misma clase social, o sea, la clase social más favorecida, que consigue alcanzar los mejores diplomas? ¿Cómo es posible que sea siempre la misma clase social que consigue llegar a las mejores universidades? ¿Y cómo es posible, y eso es una estadística que él hace en los años 60, cómo es posible que solo 5% de los hijos de obreros llegan a la educación superior, sabiendo que no es una cuestión de plata? Y es ahí donde, digamos, Bourdieu nos trae algo. ¿Por qué? Porque nos va a mostrar, incluso desmontar todo un dispositivo que no tiene nada que ver con el aspecto económico, dispositivo que está constituido precisamente por relaciones de fuerza, por cuestiones de idioma y por cuestiones de representación de uno mismo en un cierto campo social. Cómo ese dispositivo hace que la persona que nace en una cierta clase social, pues de cierta manera está determinada a quedarse en esa clase social. Y aquí hago una paréntesis muy interesante. Ustedes que son estudiantes de la Universidad del Valle, una institución de educación superior pública, pues yo les diría, si hacemos un estudio de la origen social de ustedes, pues podemos decir que muchos de ustedes son milagrosos. ¿En qué sentido? En el sentido de que muchos de ustedes tal vez vienen de un colegio público, y que si vemos el determinismo social en el cual ustedes han nacido y se han formado, pues no estaban destinados a estudiar y no estaban destinados a ingresar a una universidad. ¿Por qué les digo eso? Porque eso nunca lo olviden. Eso significa que lo más difícil para ustedes ya está atrás, el llegar hasta donde están. Entonces, bueno, si retomamos el problema que plantea Bourdieu, antes de analizar punto por punto, ustedes tienen que tomar en cuenta dos
tesis o dos premisas, ¿se dice? Premisas. Dos premisas de la obra de Bourdieu que les permite entender todo lo que vamos a explicar enseguida. La primera premisa es la siguiente: el espacio social nunca es homogéneo. ¿Eso qué significa? Significa que la posición que una persona ocupa en un espacio social pues es siempre específica, porque siempre se determina en un cierto nivel de capital económico. Y ese capital económico, en la mayor parte de las veces, es el que determina el capital cultural y el capital lingüístico de una persona. Les doy un ejemplo muy sencillo. Pues si ustedes son hijos de ingeniero o hijos, no sé, de un jefe de empresa que tiene mucha plata, pues la educación que ustedes van a tener, y no necesariamente la educación escolar, incluso la educación en casa, pues va a ser mucho más cultural que la que tiene un hijo de obrero. Eso levanta otro problema, pero la cultura que tiene un hijo de obrero es una cultura despreciada en relación a la cultura que tiene un hijo de jefe de empresa. No, lo que estamos hablando es de una cierta cultura, que es la cultura académica. ¿Okay? Eso es otro problema. La cultura del obrero es otro tipo de cultura, pero no es una cultura académica. ¿Eso qué implica? Implica entonces que para Bourdieu, para entender un individuo, ustedes tienen que entender que la estructura la estructura social es siempre una estructura relacional. Relacional, ¿qué significa? Significa que no se puede considerar los individuos de manera aislada del campo social donde están, y no se puede considerar los individuos aislados de los otros individuos. ¿Por qué? Porque cada individuo está, como él pertenece a una clase social específica, esa clase social está relacionada con otras clases sociales. ¿Y esa relación de qué tipo es? No es una relación de equidad, es una relación de dominante a dominador. Es lo que se llama una relación de fuerzas. Esa es la primera premisa. La segunda, ¿cuál es? La segunda es que Bourdieu plantea la pregunta siguiente: ¿cuándo consideramos la acción de un individuo en un campo social? ¿Será que tenemos que decir que este individuo es un individuo completamente libre? ¿O será que al contrario tenemos que decir que ese individuo es un individuo completamente determinado? ¿Determinado por qué? Por la educación que tuvo, por el campo social donde nació, ese tipo de cosas. Y lo que es fabuloso en Bourdieu es que Bourdieu supera esta alternativa. Esa alternativa se llama la alternativa entre una filosofía objetivista, que considera que todos los individuos están determinados por las estructuras sociales, que no son libres, y una filosofía subjetivista, en la cual los individuos pues, son completamente libres. Y él dice, no es ni uno ni otro. Y en realidad, la acción del individuo y lo que es un individuo es lo que decía Fabián hace poco, es la incorporación a nivel individual de las estructuras sociales en las cuales él se mueve. ¿Eso qué significa? Significa que para Bourdieu, y eso es la segunda premisa clave, es que las estructuras sociales son las que determinan las estructuras mentales de los agentes sociales. Les doy un ejemplo. Un niño que llega a un jardín y que empieza entonces su itinerario escolar, pues la cantidad de palabras que él tiene, la manera como él habla y la manera como él se representa el mundo, pues es la expresión de la estructura social de la cual él viene. Dicho de otra manera, un niño habla según lo que él heredó de capital lingüístico que le dieron sus padres. Y lo que es interesante, por ejemplo, es que en Francia, en un jardín infantil, que son públicos, pues en ese mismo jardín usted puede tener un hijo de ingeniero, un hijo de agricultor y un hijo de obrero. Y cuando ellos llegan a ese jardín, usted es capaz de decir precisamente cuál es la origen social de ellos. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un capital cultural
y un capital lingüístico distinto que heredó de la familia de donde él viene. ¿Y eso qué significa? Significa entonces que el individuo, para Pierre Bourdieu, es un individuo que sin se dar cuenta incorpora las estructuras sociales en las cuales él se mueve y las expresa. ¿Eso entonces qué implica? Implica precisamente la constitución de lo que decía anteriormente Fabián, de un concepto clave en Pierre Bourdieu, que es el habitus. Para entender lo que es un habitus, ustedes tienen siempre que relacionarlo con otro concepto clave en Pierre Bourdieu, que es el campo. ¿Qué es el campo? Pues, tomando en cuenta que el espacio social nunca es homogéneo, porque los espacios sociales son cada uno determinados por capital económicos y en este caso también capitales culturales, pues entonces eso significa que cada campo específico que está determinado en una cierta escala social, pues determina o da lugar a un cierto hábitus lingüístico y cultural. Dicho de otra manera, si yo soy hijo de obrero, vengo de un campo entonces, que es el campo, por ejemplo, de los obreros de Francia, pues ese campo hace que yo hable de una cierta manera y que piense de una cierta manera. Eso es muy interesante porque significa que los hábitos son determinados por el campo social del cual yo provengo, y es el hábitos que expresa al mismo tiempo el campo social donde yo vengo. Entonces, considerando esas premisas, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Tenemos que tomar en cuenta dos cosas. Uno, cada individuo es heredero de una estructura social de donde él nace. Y dos, cómo cada estructura social está determinada por el campo donde uno se sitúa, por eso implica una cosa muy coherente, que es que existen desigualdades en las estructuras sociales, o sea, dicho de otra manera, existen diferentes clases sociales, porque esas diferentes clases sociales están determinadas por capitales distintos, que hace que, por ejemplo, en la clase favorecida se habla mejor que en la clase de obrero. Eso implica lo siguiente, implica entonces que la sociedad, cuando la pensamos, solo podemos pensarla en una relación de fuerzas o una relación de poderes entre los que tienen un poder económico, que al mismo tiempo tienen también el mayor capital cultural y lingüístico, y los que están sujetos a ese poder económico. Entonces, cuando tomamos en cuenta esas premisas, ya estamos entonces en disposiciones para poder entender qué pasa con la democratización de la educación. Entonces, lo que dice Bourdieu es una cosa muy sencilla. Es decir, miren, si tomamos en cuenta lo que acabo de decir, y eso ustedes lo ven en dos libros claves de Bourdieu que están traducidos en español, que se llaman, uno son los herederos y dos es la reproducción. Bourdieu dice lo siguiente: ¿qué pasa entonces cuando los niños llegan a la escuela, y por ejemplo una escuela pública en Francia? Pues lo que pasa es una cosa muy sencilla. Como en el mismo curso hay alumnos que vienen de clases sociales distintas, pues eso implica entonces que los niños no tienen ni el mismo capital cultural ni el mismo capital lingüístico. El hijo de obrero pues tiene una cantidad de palabras inferiores al hijo del profesor. ¿Y qué hace la escuela? Y eso es donde, digamos, Bourdieu provoca un revolcón en Francia. Dice, lo que hace la escuela es que, en vez de nivelar esa diferencia de punto de partida que existe entre los niños, y que es normal, porque no todos venimos del mismo campo y no todos heredamos de las mismas estructuras culturales y lingüísticas. La institución escolar, en vez de nivelar esas diferencias que existen cuando los niños llegan a la escuela, lo que hace es precisamente no solamente conservar las diferencias con las cuales los niños llegan a la escuela, sino reproducir y perpetuar durante toda la formación escolar esas diferencias. ¿Y cómo es posible?
Y es ahí donde Bourdieu nos trae los elementos. Primer elemento que ustedes tienen que tomar en cuenta para entender cómo la institución escolar, en vez de nivelar a los estudiantes, conserva las diferencias con las cuales ellos llegan a la escuela. El primer elemento es la cuestión del idioma, del lenguaje. Eso ustedes lo ven en un libro de Bourdieu que también está traducido aquí, que se llama Lenguaje y Poder Simbólico. Y existe otro título, que es una edición anterior de ese libro, que se llama Lo que las palabras quieren decir. Y Bourdieu dice lo siguiente: la primera desigualdad se nota en la cuestión del idioma y en la manera donde la gente maneja las palabras. Entonces, ¿cómo funciona la teoría del lenguaje para Bourdieu? Funciona de la manera siguiente. Bourdieu considera dos cosas acerca de la palabra, una palabra. Primero, una palabra nunca tiene un sentido unívoco se dice, ¿no? Cada palabra tiene varios sentidos. Por ejemplo, la palabra sentido. Cuando yo digo sentido, ¿qué significa sentido? Si sentido significa, por ejemplo, significado, significa, por ejemplo, finalidad. ¿Cuál es el sentido de tu acción? Y significa también valor. Entonces es importante, ¿por qué? Porque cada palabra tiene varios sentidos. Las palabras son equívocas o polisémicas por sí mismas. Segundo elemento. Si las palabras tienen varios sentidos, ¿qué me garantiza entonces que cuando yo estoy hablando con otra persona, que la persona está exactamente entendiendo lo que yo entiendo cuando utilizo la palabra? Pues si la persona viene del mismo campo social que yo, significa que entonces tiene el mismo capital cultural y el mismo capital lingüístico, entonces el malentendido no existe. Pero cuando estoy en un colegio o en una institución escolar pública, en el cual están concentradas diferentes clases sociales en un mismo curso, pues si yo tengo un capital cultural más grande que los otros, nadie me garantiza que cuando yo utilizo las palabras, los niños que están delante de mí están entendiendo exactamente lo mismo que yo. E incluso nadie me garantiza que los niños entienden lo que yo les estoy diciendo. Y es ahí uno de los motores claves de la falsa democratización de la educación. ¿Por qué? Porque la escuela, en vez de nivelar a los niños porque llegan con diferentes capacidades de hablar, lo que hace es que impone unas metas que solo pueden alcanzar y entender los niños de las clases sociales más altas. Entonces, claro, damos un ejemplo. Llega el hijo de obrero, está en clase con el hijo de ingeniero y el hijo de profesor. El profesor empieza a hablarles de Homero. Entonces, claro, los tipos tal vez oyeron Homero en la casa, porque el papá tiene el Iliad y el Odisea en la casa. Entonces, claro, ¿qué pasa ahí? El profesor empieza a hablar como si todos entendieran y levanta el dedo el niño de obrero que dice, en medio de la discusión, profesor, el Homero que usted está hablando, ¿es el de los Simpsons? Pues ahí catástrofe. ¿Por qué? Porque, miren, todos empiezan a reírse y ¿qué pasa? El niño interioriza entonces una cosa que es fatal, que es la cosa siguiente. Eso lo explica Bourdieu. El niño, en vez de darse cuenta que su ignorancia es debida no a él, sino del campo social donde él viene, en vez de pensar eso, dice, no, soy yo que soy mediocre. La prueba, los otros se están riendo de mí, incluso el profesor se rió de mí. Entonces, ¿cuál es el efecto? El efecto es que para ese niño, la institución escolar empieza, digamos, a producir sobre él una devalorización de sí mismo. Entonces, cuando un niño llega a la escuela y que se da cuenta que su capital lingüístico y cultural no está adaptado a lo que le piden, y si además nada hace la institución escolar para nivelar su capital cultural, pues ese niño está destinado en un momento dado de su itinerario escolar a salir de la escuela. Y Bourdieu, en Los Herederos, muestra que hay tres tipos de mecanismos que hacen que los niños que llegan con un capital lingüístico cultural más bajo
pues en un cierto momento dado salen de la institución escolar. El primer mecanismo es lo que se llama la eliminación. El niño llega en un momento dado donde se siente tan devalorizado por la institución escolar, y claro, esa devalorización se explica no porque él no es inteligente, sino que él no tiene las herramientas para poder competir con los otros. Entonces, ¿cómo se siente tan devalorizado que hace? Decide salir de la escuela. ¿Por qué? Porque él piensa que él es un tipo nulo, mediocre. Y mira entonces el otro extremo. La escuela, con este sistema, hace entender que hay niños que son superdotados, que recibieron un don de la naturaleza y que son genios. Y Bourdieu dice, eso es una farsa. No existe el don natural de la inteligencia. Lo que existe sí es un racismo de la inteligencia. El racismo de la inteligencia es el título de un artículo de Bourdieu que ustedes pueden encontrar en otro libro de él que se llama Cuestiones de Sociología. ¿Qué significa eso? Significa que para Bourdieu no existe ningún niño que nace superdotado. Lo que sí existe son estructuras sociales que hacen pues que los niños, al incorporarlas, tienen capacidades culturales y lingüísticas más grandes que los otros, pero no porque por ellos mismos ellos son más inteligentes que los otros, sino porque en el medio donde ellos nacieron tuvieron más herramientas que los otros, y eso cambia todo. Entonces, fíjense lo que vehicula la institución escolar. Vehicula, uno, la idea que hay ciertos alumnos que no están hechos para estudiar, en cuanto la realidad es que no tienen las herramientas para estudiar porque la escuela no les da. Y dos, vehicula la imagen o la idea que la institución escolar está basada sobre el mérito. Entonces son siempre los mejores que alcancen las metas. Y Bourdieu dice, no, la cuestión del mérito también es una farsa. ¿Por qué? Porque si la cuestión del mérito fuese real, entonces tendríamos que dar la posibilidad que todos los niños empiecen su itinerario, su formación escolar con el mismo pie de igualdad, o sea, con las mismas herramientas culturales y lingüísticas, y no es el caso. Y la escuela, en vez precisamente de crear esa homogeneidad, lo que hace es plantear metas que solo pueden alcanzar los niños que tienen esas herramientas culturales y lingüísticas. Eso implica entonces que la escuela vehicula la idea que los mejores son los que son más inteligentes y los que por su propio trabajo merecen todo su mérito. Y Bourdieu dice, es mentira. Lo que pasa es que los que consiguen alcanzar las metas no es necesariamente una cuestión de inteligencia, es únicamente una cuestión de herencia social que permite que yo tenga las herramientas necesarias para poder alcanzar esas metas o no. Y eso produce entonces dos otros mecanismos, que es la relegación. Después de la eliminación es la relegación. ¿La relegación qué es? Es que el niño, pues, como no consigue entender lo que le explican, entonces pasa de año a año, entonces va reprobando, porque en Francia no existe la profesión automática. Quisieron instaurarla, pero la quitaron. Entonces el niño reprueba un año, reprueba 2 años, entonces fíjense lo que es para un niño que tiene, por ejemplo, 13 años o 14, y que está en un curso con niños de 12, de 11 años. Pues, ¿cómo se siente él? Se siente completamente devalorizado. Entonces, ¿qué hace? Llega en un momento dado y mira, yo ya no soporto esa imagen que me da de mí la institución escolar, entonces salgo. Y la tercera es, el niño finalmente llegó a la educación superior, a pesar de todo. Se esforzó, intentó alcanzar las metas que podía y llegó a la educación superior. Y ahí es lo que Bourdieu llama la selección, también sí, la selección. La selección consiste en lo siguiente, es que cuando él llega a la universidad, pues él quiere ser médico. Pero es verdad que él consiguió alcanzar ciertas metas, pero no consiguió alcanzar todas. Entonces, ¿qué pasa? Pues la oferta que le da la educación superior pues está limitada a las capacidades que él tiene. Él quiere ser médico, pero no, tú para médico no está hecho porque te falta mucho. Pues vas a ser albañil, entonces vas para una formación técnica o técnico profesional.
Entonces, ¿eso qué hace? Eso explica lo que decía Bourdieu, porque solo 5% de los hijos de agricultores llegan a la educación superior. Y es por una cuestión muy sencilla. Es porque la escuela, en vez de nivelar el capital cultural y lingüístico de los niños que llegan a ella, lo que hace es conservar, reproducir y perpetuar esa distancia o esa diferencia que existe en el punto de partida, cuando ellos llegan. Y eso provoca otro efecto perverso. Eso lo encuentra en otro libro que se llama de Bourdieu, El sentido práctico, y también en Meditaciones pascalianas. Él dice, mira, las cosas están tan hechas que los individuos, cuando piensan, por ejemplo, o se plantean la cuestión siguiente: ¿qué quiero o qué voy a hacer yo en mi vida? Pues el sistema está hecho de tal manera que los individuos, sin darse cuenta, hacen una adecuación entre lo que ellos quieren hacer y la posibilidad que les da la sociedad de hacerlo. O sea, un ejemplo: un niño quiere ser médico, pero ese niño es hijo de obrero y los resultados en la escuela no son tan buenos. Pues la familia le dice: mira, tú nunca vas a poder ser médico, pero tal vez vas a poder ser un muy buen albañil. Entonces, ¿eso qué implica? Implica que los individuos sociales, sin darse cuenta, se proponen metas que están dictadas inconscientemente por el campo social de donde ellos vienen. Entonces, eso levanta una pregunta crucial en Bourdieu, que también la trató, que es: si consideramos todo lo que le acabo de decir, ¿significa entonces que los individuos a nivel social son completamente determinados? Y un niño de obrero acabará obrero, y un niño de médico acabará médico. O sea, ¿no hay transgresión posible? Y Bourdieu dice: sí, hay transgresión posible. Y él da el ejemplo del mismo. Bourdieu es un hijo de un pequeño funcionario francés pobre que alcanzó a ser profesor del Collège de France. El Collège de France, para que ustedes tengan una idea, es el equivalente del Harvard francés. Y eso se llama el milagroso. Él dice: esos son los casos de los milagrosos, que son casos de gente que, a pesar de todo el determinismo social que hacía que no estaban destinados a estudiar, pues a pesar de eso llegaron a los mejores diplomas. Entonces, ¿qué dice Bourdieu? Dice: la institución escolar se goza de eso, para decir: mira, nuestro sistema es democrático. Mira, un tipo como Bourdieu, pues llegó al Collège de France. Y lo que dice Bourdieu, dice: no, estamos muy equivocados. Porque este caso, y ahí es donde vemos que estamos equivocados, este caso nunca debía ser considerado como un caso milagroso. Tendría que ser considerado como un caso normal. El hecho que le consideramos como un milagro ya es sintomático. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Y cómo es posible que ese milagro aparezca? Pues Bourdieu dice: eso existe por la cuestión del hábitos. ¿Por qué Bourdieu llamó ese concepto hábitos y no hábito? Porque el hábito es una reproducción mecánica de lo que uno incorporiza. El hábitus es una incorporación de las estructuras sociales en las cuales uno vive, pero es también un principio generador de prácticas. Quiere decir que es un principio que se adapta a la realidad en la cual yo estoy. Y lo que dice Bourdieu, dice: lo que es interesante es que en la realidad hay dos tipos de hábitos. Eso ustedes lo ven en otro libro que se llama La reproducción. Primero, es el hábitus primario. ¿Primario se dice? Primero. El hábitus primario es el hábitus que el niño hereda de su contexto familiar y del campo social donde nace. Y el hábitus secundario es el hábito que le da la escuela. Entonces, tomamos un ejemplo. Un hijo de ingeniero que llega a la escuela con hábitos primarios, en el cual él conoce muchas palabras, ya tiene una cultura sin darse cuenta, pues la transmisión o digamos, el pasaje entre ese hábitos primario que le da la familia y el hábitus secundario que le da la escuela, pues va a ser muy fácil. ¿Por qué? Porque la escuela plantea metas que están en adecuación con el contexto social donde el tipo viene. Pero no hay problema. El problema es en el caso, por ejemplo, del hijo de
el hijo de agricultor. Llega a la escuela con hábitos primero, como era el caso de Bourdieu, donde por el acento se nota que el tipo viene del campo, donde habla, o las palabras que él conoce, la mayor parte de las veces no son correctas, habla mal, ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué hace? La escuela llega entonces con todo su fenómeno de aculturación, que es cambiar la cultura que él tiene por la cultura que quiere dar la escuela. El problema es que si la escuela no le da las herramientas para poder alcanzar, digamos, esas metas, pues entonces se genera un conflicto entre el hábito primario y el hábito secundario, que es, la escuela está intentando imponerme algo que yo no entiendo, y como yo no entiendo, entonces no puedo incorporarlo, y como yo no puedo incorporarlo, entonces salgo del sistema escolar. ¿Qué pasó en el caso de Bourdieu o qué pasa en el caso de los milagrosos? Lo que pasa en el caso del milagroso es que, claro, el niño, como el Bourdieu, que viene de un medio social muy modesto, hace el triple de esfuerzo que hace el hijo de ingeniero o el hijo de profesor para alcanzar las metas que le pone la escuela. Y eso tiene también mucho que ver con la, digamos, con la personalidad del individuo. Porque lo que decía Bourdieu es que él tenía como una forma de curiosidad de saber. Él siempre quería saber. Entonces eso hace que él tenía como una apetencia, ¿se dice? Una apetencia por el conocimiento. Pero esa apetencia por el conocimiento, para él alcanzar las metas que alcanzó, le pidió el triple de esfuerzo que los otros niños. Pero el triple de esfuerzo es muy interesante, ¿por qué? Porque es mucho más formador. El niño que tuvo que hacer todo ese esfuerzo para alcanzar las metas que otros logran con menos dificultad, pues está destinado de cierta manera a ir mucho más lejos que los otros. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos dos cosas. Uno, la institución escolar, a pesar de ella y sin darse cuenta, lo que hace es provocar una violencia simbólica sobre los niños que llegan a la escuela. Violencia simbólica que no se aplica a los niños que vienen de una clase social cuyo capital cultural lingüístico ya está adaptado a lo que le pide la escuela. Esa violencia simbólica se ejerce sobre los niños que no tienen ese capital cultural lingüístico. La violencia simbólica para Bourdieu se define como una coercición que se ejerce sin pasar por lo físico, pero se ejerce incluso sin darse cuenta. Entonces esa violencia simbólica hace que la mayoría de los niños pues no consiguen, digamos, recuperar el desfase cultural lingüístico que ellos tienen en relación a los otros niños y que tienen en relación a que la escuela les pide, y hace entonces que cuando usted nace de una familia de obrero, pues de cierta manera está prácticamente destinado a ser obrero también. ¿Por qué? Porque el sistema está también hecho de tal manera que usted, cuando se plantea lo que quiere ser un día en su vida, pues se plantea según lo que su campo social le permite. Por eso es poco frecuente que un niño de obrero, o como Bourdieu, que es de una familia modesta, diga, yo un día seré profesor al Collège de France. Eso es toda la parte, digamos, de análisis que Bourdieu nos trae y que nos permite entender cómo, a pesar de estar en un sistema donde el elemento económico no es un obstáculo, cómo a pesar de eso, la democratización de la educación no funciona. Pero sin embargo hay otra parte muy interesante de la obra de Bourdieu, en la cual él propone soluciones. No es que él se limita a criticar el sistema. Él dice, ¿qué podemos hacer para cambiar? Pues él dice, lo primero es que en la institución escolar, quiero decir los directivos, los profesores, se den cuenta de esas leyes que regulan ese determinismo social. Porque en cuanto no nos damos cuenta, no tomamos conocimiento de lo que está pasando con ese determinismo social, pues vamos a seguir actuando como si todo estuviera bien. Entonces el profesor piensa, pues, ¿por qué este niño de obrero no consiguió pasar de año? Pues porque no es bueno.
Pero si él tuviera conocimiento de ese determinismo social, tomaría conciencia que si él no consigue pasar de nivel, no es porque no es bueno, sino porque la escuela no le dio las herramientas que necesita para poder alcanzar esas metas. Entonces, concretamente, ¿qué propone Bourdieu? Propone varias cosas. Primero, lo que tiene que hacer la escuela es cuando los niños llegan a ella, es hacer, eso por ejemplo es una cosa que se puede hacer en el jardín, de los 2 a los 6 años, es hacer un trabajo de nivelación de los capitales cultural lingüísticos de los niños, para que cuando lleguen a primero de primaria, el espacio esté más o menos homogéneo. Entonces, ¿eso qué significa? Cuando yo lo dice, mire, esto significa una cosa muy sencilla. Tenemos que hacer un trabajo de verbalización con los niños que no tienen un capital lingüístico y cultural suficiente. Porque para Bourdieu, más el niño tiene palabras, más es capaz de verbalizar y más es capaz de pensar. Y eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque para Bourdieu eso significa que son las palabras que le permiten pensar. Y más palabras tiene, mejor piensa. Segundo, en la formación de la escuela médica y básica, hay que parar, digamos, de hacer una enseñanza fragmentada entre las disciplinas entre las cuales no existe contacto. Porque dice, lo que es importante es que los niños adquieren un núcleo común cultural. Por eso es importante que la escuela favorece no la fragmentación de conocimiento, sino la interdisciplinaridad del conocimiento. ¿Para qué? Para evitar que el ingeniero solo sepa de ingeniería y el filósofo solo de filosofía. Esto ustedes lo encuentran, esto está traducido en español, lo encuentran en un compendio de artículos de Bourdieu que está publicado en Francia, que se llama Intervenciones, de 1960 a 2001. El presidente Mitterrand le pidió a Bourdieu que haga un informe sobre las condiciones que podrían favorecer la equidad del acceso a la educación. Y en ese informe, ¿qué dice Bourdieu? Dice, 1, hacer un trabajo de verbalización con los niños cuando llegan al jardín. ¿Para qué? Para que todos tengan más o menos un mismo capital cultural. 2, la institución escolar tiene que ofrecer una formación interdisciplinar. ¿Por qué? Porque solo una cultura general puede favorecer la tolerancia entre los individuos y acabar con la desigualdad. 3, para los profesores, ¿qué hay que evitar? Hay que evitar de una vez por todas que el reclutamiento, se dice reclutamiento, que el reclutamiento de profesores sea únicamente basado sobre competencias científicas. ¿Por qué? Yo puedo ser un muy buen científico, pero un pésimo pedagogo. Y en Francia, para ser profesor, los concursos que uno pasa son concursos científicos, pero no son concursos pedagógicos. Entonces tenemos una incoherencia que es la siguiente. Son los mejores científicos que están destinados a ser profesores, pero los mejores pedagógicos no tienen ningún conocimiento. Entonces, ¿qué hace? Pues eso, produce o sigue produciendo una desigualdad en la educación. ¿Por qué? Porque si yo no soy muy buen pedagogo, significa entonces que no estoy en condiciones de nivelar los estudiantes que están en mi curso y que vienen de clases sociales distintas. Solo van a entender mi curso pues los que tienen un capital cultural lingüístico ya muy bueno. Y eso se llama, para Bourdieu, una pedagogía racional. Y la pedagogía racional se opone en Bourdieu a otra pedagogía, que es la pedagogía soñada. La pedagogía soñada es la pedagogía en la cual uno piensa que la escuela está basada sobre sobredotados y sobre estudiantes que logran sus metas porque tienen mucho mérito. No, eso no es la realidad. En cuanto a una pedagogía racional, ¿qué es? Es una pedagogía que tiene conocimiento de las leyes que hacen o que determinan los agentes sociales en la institución escolar, y ese conocimiento hace entonces que la pedagogía que se pone en marcha es una pedagogía que tiene como objetivo de nivelar esos capitales culturales lingüísticos. No se trata para Bourdieu de llegar a una sociedad que sea completamente igual.
Lo que se trata es ver cómo puede ser posible constituir una sociedad en la cual haya cada vez menos desigualdad. Y Bourdieu lo hace. Obviamente, todo lo que yo le estoy diciendo sobre la institución escolar, pues es una visión muy pesimista. Pero Bourdieu dice, la verdad es pesimista, pero es mejor tomar conocimiento de la verdad y poder hacer algo contra ella que seguir creyendo en un sistema en el cual la imagen que se vincula de la formación escolar no es la imagen que corresponde a la realidad. Y entonces Bourdieu acaba todo ese análisis diciendo lo siguiente: es únicamente cuando uno toma conciencia de todos esos dispositivos que crean esos determinismos sociales que entonces el ser humano, uno, es capaz tal vez de adquirir una mayor libertad, y dos, es capaz entonces de sufrir menos. ¿Por qué? Porque se da cuenta que el sufrimiento que él tiene no tiene que ver con él, sino con las estructuras sociales en las cuales vive. Muchas gracias.